Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo la Sabiduría de la Kabbalah. Hoy nos acompaña Marco Plasencia, instructor del Centro de Estudios. Muchas gracias, un gusto estar nuevamente con todos ustedes, una gran alegría participar. Bueno, y hoy vamos a seguir hablando sobre la sabiduría de la Kabbalah, porque es importante. Y quería iniciar preguntándote si todo el mundo puede estudiar Kabbalah. Eso es algo que nos habías contado en el programa anterior. ¿De qué depende que una persona desee estudiar la sabiduría de la Kabbalah? Bueno, todas las personas poseen un conjunto de deseos, que estos deseos se llaman o se denominan corazón. Todos estos deseos llevan a la persona por un desarrollo egoísta en principio, pero cada persona también tiene una pequeña porción que se denomina punto en el corazón, que este punto en el corazón, cuando despierta y comienza a actuar, hace que la persona se empiece a cuestionar y a preguntarse respecto de su origen, su propósito, por qué se encuentra en este mundo, cuál debería ser su labor, cuál debería ser el propósito que debería alcanzar. Entonces, en la medida que este punto en el corazón comienza a generar toda esa duda, ese cuestionamiento, entonces la persona comienza a indagar. En la medida que comienza a indagar y de acuerdo también a cómo se desarrolla su deseo, entonces alcanza y llega a algún entorno espiritual donde continúa su desarrollo. Este desarrollo, bueno, en el mejor de los casos, lo lleva a que encuentre un maestro, que encuentre esta sabiduría, que se conecte, por ejemplo, con Bene Baruch y comience su desarrollo espiritual, que comience este descubrimiento de esta fuerza que de alguna manera intuye esta fuerza, pero no tiene las bases reveladas que nos entregaron los maestros que nos antecedieron y que le permiten de alguna manera fundamentar este conocimiento que tiene, porque en el fondo la persona, de alguna manera, este punto en el corazón, de alguna manera este punto en el corazón guarda algunos recuerdos, reminiscencias espirituales de antes de que se produjera la desconexión con la espiritualidad, porque hubo un proceso que por supuesto se va a estudiar en los cursos, mediante el cual se desprende algo desde la espiritualidad superior y se va desarrollando hasta que alcanza un gran deseo egoísta que termina en nuestro mundo haciendo un desarrollo corporal. Y este desarrollo corporal lo lleva a una evolución en la corporalidad hasta que empieza a surgir este deseo por la espiritualidad o por algo trascendente. Y eso hace de que este punto en el corazón que se despertó, que se activó, lleve a la persona a realizar toda esta búsqueda. Entonces, este punto en el corazón, esta cosa como una reminiscencia espiritual que permanece dentro de él, lo lleva a realizar todo este esfuerzo, toda esta búsqueda, y en la medida que se esfuerza, encuentra. Mencionaba la palabra recuerdo. ¿Puedes explicar un poco de eso? O sea, ¿el alma tiene como un recuerdo de su estado original? Sí, hay reminiscencias que se van despertando. Las primeras básicamente nos hacen cuestionarnos y preguntarnos. Recuerdo respecto de asuntos básicos. Y en la medida que se va desarrollando la persona, que va investigando, que va descubriendo, se le van despertando muchas más de estas reminiscencias. Porque en el fondo, nosotros dentro tenemos la información, pero debe ser despertada. Debe ser de alguna manera activada. Porque si no se activa, no lo alcanzamos. Y en la medida que se activa y que nosotros realizamos el esfuerzo del estudio, alcanzamos esas cualidades y nos conectamos con la espiritualidad, y en el caso que no lo desarrollamos, entonces perdemos esa oportunidad de lograr la conexión y la adhesión con estas cualidades superiores. Esto es muy importante, ¿no? Ese volver, esa reminiscencia que mencionabas. Y entonces, ¿por qué es importante estudiar la sabiduría de la Kabbalah? Es importante porque nosotros
si queremos realizar cualquier actividad, necesitamos saber cómo realizarla. O sea, hay muchas actividades, por ejemplo, conducir. Si nosotros queremos conducir un automóvil, no podemos llegar y embarcarnos en un automóvil, sino que primero tenemos que saber cuáles son las leyes del tránsito, saber un poco de mecánica, saber cómo se enciende, cómo se usan los pedales, cómo se acelera o no se acelera, cuáles son las reglas por las cuales tiene que conducirse, porque esas reglas no tan solo nos ayudan a nosotros para realizar bien nuestra labor, sino que también nos aseguran de que no vamos a cometer algún acto que cause daño. Entonces, también en todo tipo de sabiduría, en todo tipo de ciencia, nosotros necesitamos aprender lo básico, las leyes que las rigen antes de embarcarnos en hacer experimentación. En esta sabiduría también nosotros necesitamos saber cuáles son las reglas que se aplican en esta sabiduría y cómo se relaciona esto con nuestra naturaleza y con el entorno. Entonces, en la medida que nosotros sabemos cómo interactuar, podemos experimentar. Antes de eso, no sabemos, no tenemos idea. Es como que nosotros deseamos hacer algún experimento químico, pero no tenemos idea, no conocemos los elementos, la tabla periódica, no sabemos cómo se combinan, y eso puede llegar a ser peligroso en ese ámbito de química, por ejemplo. Y en otro tipo de ciencias, yo quiero, no sé, o algún tipo de actividad, yo quiero escribir un libro, pero difícilmente sé escribir o todavía no he aprendido. Entonces, todas nuestras actividades necesitan básicamente una preparación y el ser humano desde que nace comienza a prepararse para interactuar con el mundo, y ya cuando es un poco mayor y se le despiertan estas inquietudes espirituales, también comienza a prepararse para ingresar en este mundo, que es un mundo espiritual que se le abre, y poder actuar correctamente dentro de ese entorno. Hacías una comparación con la ciencia. ¿Es la sabiduría de la Kabbalah una ciencia? Sí, la sabiduría Kabbalah es una ciencia, pero a diferencia de otras ciencias, es un conocimiento, una sabiduría que nos viene revelada desde el superior. No es una ciencia especulativa donde nosotros hacemos alguna suposición y después hacemos miles de experimentos para verificarlo. Por supuesto que en la mayoría de las ciencias se ocupa algún método que básicamente plantea una hipótesis, después se realizan experimentos y después se sacan conclusiones respecto de la validez o no de la hipótesis. Pero también hay ciencias que, por ejemplo, como la astronomía, donde uno puede hacer hipótesis, pero difícilmente puede hacer experimentación. O sea, utiliza básicamente la observación, que también es una parte del método. O sea, observa. Y en la medida que observa, entonces ahí puede validar o no validar la hipótesis que se planteó. En este caso, la sabiduría Kabbalah es distinta en el aspecto que es una sabiduría revelada, que no hay lugar ahí para la especulación, sino que en la medida que nosotros nos preparamos, se nos va revelando cuáles son los componentes, cuáles son las leyes y cuáles son las formas que tenemos nosotros de conectarnos con esta fuerza superior y con estas cualidades superiores dentro de, por supuesto, un entorno correcto, porque también es experimental. Eso lo iremos a entender cuando nosotros estemos involucrados en los cursos y pasemos al aspecto más práctico. Es una ciencia experimental que se experimenta dentro de un entorno espiritual. O sea, no se experimenta dentro de un entorno cualquiera, sino que dentro de un entorno espiritual, para que de esa manera se potencie esta fuerza que se genera para conectarse con estas cualidades superiores. Excelente. También cada ciencia aporta a su campo, ¿no? La matemática, la física. La Kabbalah, ¿quién nos aporta a cada uno solo cuando la estudiamos? Nosotros decimos que, bueno, quien se dedica al estudio de la sabiduría es recompensado abundantemente con la adhesión de la fuerza superior y se convierte en un manantial que derrama la abundancia del Creador sobre sus criaturas. O sea, desde el punto de vista más particular, junto con revelársenos todas estas leyes que rigen la realidad,
incluyendo lo espiritual y lo material, logramos entender nuestra naturaleza, así como la naturaleza de nuestro entorno y cuál es el propósito y cómo alcanzarlo. Uno de los beneficios básicamente es que junto con nosotros conectarnos con esta fuerza superior y convertirnos de alguna manera en un canal por el cual esta fuerza se manifiesta en toda la realidad, en toda la humanidad, nos permite influir positivamente en nuestro entorno. Bueno, y que justamente para estudiar cualquier ciencia o cualquier sabiduría, ¿no? Uno tiene que estar preparado. Y mi pregunta por ahí, ¿qué nos sugerís para prepararnos, para estar listos, para empezar a estudiar la sabiduría de Kabbalah? Bueno, así como ocurre con cualquier estudio, con cualquier ciencia, primero se requiere un entorno adecuado que posea fuentes o repositorios de conocimientos confiables, métodos experimentales que permitan probar y validar el estudio y una guía adecuada para alcanzar con éxito el fin de nuestra formación. Por lo anterior, ¿qué puedo recomendar? Que lo mejor es considerar los cursos de la plataforma de Bene Baruch, que está en kabbalahcentroestudio.com. Me imagino que irán a aparecer los enlaces en algún lugar de esta transmisión, donde uno puede encontrar el entorno, los materiales y la guía que le permite avanzar en el camino de preparación para ingresar a la espiritualidad de forma exitosa y segura. Por último, te quiero hacer una pregunta. Hablas mucho del entorno. ¿Es recomendable que una persona estudie sola? En principio no es recomendable, por cuanto una persona que estudia sola puede tener demasiadas distracciones y demasiadas confusiones. Es conveniente experimentar dentro de un entorno que tenga la misma intención, que tenga el mismo deseo de conectarse con la espiritualidad, porque también el entorno potencia esa fuerza que existe dentro de la persona por alcanzar la espiritualidad. Al participar dentro de un entorno que tiene la misma intención, se potencia y se potencia mucho. Entonces, una persona tratando sola es como tratar de tragarse el mar a cucharada. Sería muy difícil, pero al potenciarse dentro del entorno, nosotros podemos avanzar de manera segura y eficaz. O sea, el entorno es una de las cosas más necesarias, bueno, junto con los materiales, junto con la guía adecuada, pero el entorno es principal en lo que se relaciona también con la experimentación de esta sabiduría, con la sensación que se pueden adquirir. Si nosotros estudiamos solo, también lo que estamos potenciando es una actitud egoísta. Y la sabiduría de la Kabbalah va orientada hacia desarrollar un sentido otorgante, que es una cualidad espiritual. Y la cualidad egoísta es una cualidad más asociada con la naturaleza material. Entonces, por eso también es muy conveniente considerar y participar dentro de un entorno, que este entorno sea lo más adecuado posible, o sea, que sea un entorno que está orientado hacia la conexión con la espiritualidad. Bueno, muchas gracias, Marco. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse si quieren saber más sobre la Kabbalah. Déjenos sus preguntas en la caja de comentarios, son muy importantes para nosotros. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, que estén muy bien, muchas gracias.